Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Ucrania, una situación bastante compleja, especialmente con la noticia de fuentes cercanas al gobierno de Vladimir Putin de que no sería aceptable esta especie de alto al fuego propuesto por 30 días. Como nos decía Hugo en el bloque pasado, se ve o se entiende como una especie de puerta que podría abrirse para fortalecer a Ucrania y no necesariamente para llegar a una estrategia de paz de largo plazo. Alberto, sobre esa estrategia de paz a largo plazo, ¿qué crees que tendría que pasar? ¿Qué condiciones tendrían que cumplirse con respecto a Rusia y a Putin para que ellos puedan aceptar un acuerdo que sea tal vez no tan beneficioso, pero suficiente para llegar a un fin a este conflicto? Bueno, como bien decía Hugo recién, como hay que cumplir con también las demandas internas, no olvidemos que hay política, puertas adentro de Rusia, puertas adentro de Estados Unidos, puertas adentro de Europa y también de Ucrania. Rusia necesita mostrar que este conflicto valió la pena y que todas las vidas perdidas, los recursos económicos utilizados y fundamentalmente el orgullo ruso no se ve alterado por el resultado del proceso. Eso implicaría, a priori, probablemente la apropiación de algún sector que podríamos denominar ucraniano en la previa de este conflicto, ¿no? Y creo que ahí vamos a tener seguramente un escenario de cesión que tiene mucho que ver con estos sectores que están en la frontera cercanos inclusive hasta en lo sociológico de Rusia, ¿no? Estos sectores ucranianos más cercanos a la Rusia imperial y más lejanos de esta posición antirrusa, si se me permite el término. Esa cesión le permitiría mostrar probablemente a Putin de alguna forma que la guerra la ganaron territorialmente y que no fue en vano todo este proceso y que por otro lado amedrentan a aquellos que eventualmente osan cruzar la frontera. Pero eso, por supuesto, es parte del acuerdo general en el que estamos conversando y en el que probablemente Estados Unidos sea el actor central para permitir que eso suceda. Dicho de otra manera, creo que Rusia lo que necesita es que el acuerdo no sea por 30 días, que sea un acuerdo de paz con una victoria mostrable para Rusia y ciertas garantías de que no va a haber una especie de segunda instancia europea más adelante, porque este ha sido el argumento que utilizó Putin para justificar toda esta movida, ¿no? Básicamente lo que dijo fue no quiero a una amenaza permanente de la OTAN, nosotros nos sentimos, entre comillas, amenazados, no aceptamos que Occidente nos ponga cada vez más entre la espada y la pared, y para eso necesitamos algunas certezas, algunas garantías que excedan el periodo constitucional de un circunstancial presidente norteamericano que esta vez piensa esto, pero que no nos olvidemos, que esto juega muy fuerte, Trump no tiene reelección. Entonces la pregunta es, ¿esta es la política de Estados Unidos o esta es la política de Trump? Porque si es la política de Trump nomás, ¿qué garantías tiene la región de que este es un acuerdo sustentable? Y creo que eso también se está discutiendo, ¿no? El apoyo interno en Estados Unidos a estos acuerdos generales también son una pieza muy importante para darle sustentabilidad en el tiempo y no una circunstancia absolutamente coyuntural. No va a ser una negociación fácil, insisto, creo que estamos más cerca ahora que antes, coincido con Hugo, en los próximos días, semanas, a lo sumo meses, vamos a tener, entre comillas, un encauzamiento de esta situación, no sé si definitiva, pero al menos sí una paz más sustentable que la que vimos hasta aquí. Uno de los factores fundamentales para interpretar lo que ha venido pasando en las últimas semanas han sido las idas y venidas de Zelensky con el tema de si va a sentarse en la mesa de negociación o no. Al final, Estados Unidos ha logrado llevarlo a un alto al fuego de 30 días. Hugo, ahora que parece que el gobierno de Putin no estaría de acuerdo con este cese al fuego momentáneo, ¿tú crees que haberse sentado en la mesa de negociación debilita o fortalece la posición de Ucrania? Yo creo que la fortalece y me voy a explicar. Yo creo, otra vez es mi opinión, me hago cargo de ella, de que Zelensky no comprendió el alcance del acuerdo que le habían puesto delante, el famoso acuerdo de minerales y tierras raras. Porque cuando uno lo lee, resuelve dos aspectos esenciales para la opinión pública norteamericana. Los reitero, uno de ellos, sujeta a esta inversión norteamericana que duplicaría la capacidad financiera de Ucrania a la ley norteamericana. Y eso es un factor fundamental porque el primer punto de crítica de la línea dura
del movimiento que ha llevado a la presidencia Trump con respecto a Ucrania es corrupción. Y en relación a la corrupción, el sujetar a estas empresas, a este régimen, a la ley norteamericana, es un gran factor disuasorio en la construcción de una mayor transparencia en Ucrania. Y la segunda es una de estas cláusulas de cierre que dice que Estados Unidos se compromete a la defensa de estos activos. Es una forma muy sutil de decir que se convertirían en intereses norteamericanos protegidos por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá, nuevamente, se aludió, y yo creo que mi colega está totalmente en lo cierto, a la evolución de la justificación de Putin para el conflicto, porque Putin empieza el conflicto con el mensaje de que esto no era una invasión, esto era una operación casi de naturaleza política para erradicar a un grupo de línea dura, nazis los llamó Putin, y para colocar en su lugar un gobierno amigable que recuperase a Ucrania en su integridad a la esfera de influencia rusa. Esto fue evolucionando hacia una posición de no a la expansión de la OTAN. Aquí quiero detenerme un momento. En la práctica esta va a ser tal vez una de las cuestiones más difíciles para que Putin y su aparato de propaganda se lo puedan vender a la opinión pública rusa. Porque Skabayeva puede decir lo que quiera, 60 Minutos puede manifestar lo que quiera, Peskov puede decir lo que quiera, pero Finlandia y Suecia hoy día son parte de la OTAN. Y Finlandia y Suecia eran parte de una ecuación de neutralidad, una especie de cojín que la Unión Soviética había logrado mantener y que había sido inclusive renuente a alinearse con una posición pro-norteamericana o pro-rusa. En algún momento Finlandia era tan cuidadosa de este equilibrio que solo para ejemplificar compraba la misma cantidad de equipo militar occidental y soviético para demostrar de que no tenía ninguna inclinación. Suecia era la definición de una neutralidad que tal vez en Europa solamente era superada por Suiza, ¿no es cierto? Y hoy día ambos países son parte de la OTAN. Putin no puede negar en este momento que el ejército más poderoso de Europa, me hago cargo de lo que estoy diciendo, el ejército más poderoso de Europa es el ejército ucraniano. Y ese ejército no se va a desvanecer, las capacidades tácticas adquiridas no se van a desvanecer, independientemente ya de la cuestión de que si a Ucrania se le posterga, y ojo, otra vez me hago cargo del término, se le posterga las aspiraciones de una integración a la OTAN, no se le puede postergar hoy día la cuestión de la integración a la Unión Europea. Quiero recordarle a tu audiencia que hay hoy pasos concretos dados que ya han sido adoptados y sancionados por el Parlamento Europeo, que han sido aprobados por la señora Kallas, que indican que Europa va a aceptar a Ucrania en la eurozona. Habrán pasos, habrán movimientos. Esta es la parte a donde Putin tiene una píldora muy difícil de hacerle tragar a su base de apoyo, a la opinión pública y a un conjunto de intereses que ha visto que, voy a usar una figura retórica, Putin sangra. Hasta ahora Putin había sido inaccesible, había sido invulnerable, había sido intocable. Hoy día, cuando uno entra a esa opinión pública, cuando uno entra a los blogs, cuando uno entra a las plataformas, a pesar del control, a pesar de la represión, hay críticas cada vez más duras, hay una línea militarista que dice no señores, al todo o nada. Y hay otro aspecto a considerar. Putin ha vendido la idea de que Ucrania era el primer escalón para la resolución de aspectos de fondo, como la cuestión de Kaliningrado, como la cuestión de lo que él denomina Pribáltica, porque él se rehúsa hasta el día de hoy a llamar a las repúblicas del Báltico por su nombre de estados independientes, las engloba en la denominación que tenía la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces creo que tenemos un escenario muy complejo. Para Europa no va a ser menos complejo. Alemania descubrió de golpe que había dejado muy descuidado su aparato de defensa, tan descuidado de que en algunos casos los reportes eran escandalosos. Recuerdo uno de ellos que decía que, por ejemplo, de la flota de helicópteros de ataque de la Bundeswehr, menos del 5% estaban operativos al inicio del conflicto. Estaba claro de que la industria militar europea había llegado al punto de que el consumo de munición de artillería de Ucrania en un solo día se devoraba casi un mes de producción de la capacidad instalada. Creo que asistimos a cambios que, independientemente de cómo vaya el tema de este cese al fuego y de una eventual paz, han alterado la ecuación geopolítica y geoestratégica de Europa por generaciones por venir.
No, y frente a un conflicto tan complejo como el que mencionas, ¿no? Con un Estados Unidos que quiere salir de esa situación lo más pronto posible, con una Europa complicada también económicamente y en cuanto a términos de defensa, con una Rusia que no esperaba que el conflicto se alargue tanto y con una Ucrania resistiendo en el medio de toda esta situación, todavía tampoco queda claro qué tan factible es llevar a todos esos actores a la mesa de negociación, entendiendo nuevamente que lo que necesita es un acuerdo que no haga feliz a nadie, pero que tampoco moleste a nadie. Así que es una situación bastante compleja. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos.